Bienvenidos al Rincón de la Salud, un espacio para aprender, reflexionar y cuidar nuestro bienestar con el apoyo de profesionales expertos. Hoy iniciamos este ciclo con dos grandes temas muy importantes, la parálisis facial, la comunicación y la audición. Hoy los estaré acompañando como anfitriona. Mi nombre es Melanie Penagos, fisioterapeuta, promotora del movimiento saludable. Gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Vamos a contarles un poco de los profesionales con los cuales vamos a contar en este ciclo de El Rincón de la Salud. Vamos a contar con fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, médicos generales que nos van a orientar con recomendaciones, educación en salud y algunos tips y ejercicios prácticos para que puedan mejorar su calidad de vida. A continuación van a conocer nuestro equipo. Hola, soy Sebastián Borges, fonoaudiólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Si tu voz es tu herramienta de trabajo, este espacio es para ti. Te compartiré ejercicios simples para mantener tu voz fuerte, clara y saludable. Soy Lady, fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación y creo que la música y el movimiento pueden despertar recuerdos, emociones y vitalidad. Acompáñame a ver cómo la danzaterapia transforma la mente y el cuerpo. Hola, mi nombre es Melanie Penagos, fisioterapeuta con énfasis en el proceso de rehabilitación de parálisis faciales y he ayudado a mis pacientes a recuperar su confianza, el movimiento y la expresión. En el Rincón de la Salud quiero mostrarte cómo la rehabilitación, la constancia y la esperanza puede volver mucho más que una sonrisa. Te puede volver la seguridad y el bienestar. Hola, soy Eliana, fisioterapeuta enfocada en actividad física, bienestar y salud. En este espacio quiero hablarte del cuerpo con amor y sin juicios. La obesidad no es un destino, es un camino que podemos transformar con ciencia y empatía. Hola, mi nombre es Estefanía Valderrama, fisioterapeuta con énfasis en seguridad y salud ocupacional. Trabajo con vendedores informales, los cuales son una población poco visibilizada. Los esperamos en el Rincón de la Salud para poder brindar consejos sobre autocuidado, prevención de enfermedades y lesiones, ya que sabemos que son una población que llevan el sustento a su casa todos los días. Hola, soy Tatiana Herrera, terapeuta ocupacional. Mi misión es acompañar a los adultos mayores a promover su autonomía y dignidad. Aquí aprenderás cómo pequeñas actividades pueden mantener viva la memoria y la independencia. Hola, soy Gabriela, fonoaudióloga infantil. Ayudo a los niños a descubrir el poder de comunicarse. En el Rincón de la Salud conocerás juegos, estrategias y consejos para estimular el lenguaje desde casa. Bueno, una vez conocimos todo el equipo que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este programa, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar de lo que es la parálisis facial. Hay muchas personas que piensan que la parálisis facial solo está afectando la expresión del rostro, pero en realidad va mucho más allá. Afecta temas como la confianza, el autoestima, la forma en la que nos comunicamos e incluso cómo nos mostramos ante el mundo. Hoy quiero hablarte de cómo identificarla a tiempo y por qué profesiones como la fisioterapia y las otras que te mencioné y que están dentro de nuestro equipo juegan un papel crucial tanto para la recuperación, pero sobre todo queremos mostrarte que sí es posible volver a sonreír con confianza. Lo primero y muy importante para identificarla es que va a depender de acuerdo al caso. Muchos casos de parálisis facial se va a presentar de forma súbita y están relacionados directamente con infecciones virales, estrés, incluso cambios bruscos de temperatura. Algunas señales que puedes identificar que son signos de alarma pueden ser dificultad para cerrar el ojo, desviación de la comisura labial o pérdida de alguno de los movimientos de algún lado de la cara. Incluso puedes llegar a sentir una sensación de hormigueo. Ante cualquiera de estos signos, lo más importante es que puedas acudir a un profesional lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque dependemos y necesitamos tener de pronto una imagen diagnóstica para determinar primero si es una parálisis facial y segundo, cuál es el desencadenante de esta parálisis facial. Otra parte muy importante es la recuperación. La recuperación temprana y el proceso de rehabilitación temprano marca una gran diferencia con los resultados a largo plazo. En fisioterapia no solo vas a trabajar todo lo que es devolver el movimiento, sino que también poder evitar alguna secuela y poder que tú recuperes tu simetría facial y esa expresión natural. Cada día cuenta y por eso nunca debes esperar a que se pase solo, como vas a encontrar incluso información en internet. Vas a encontrar mucha información en internet que te va a decir qué ejercicios hacer, cómo orientarlo. Mi recomendación es que acudas a un profesional, en este caso para ganar movilidad
un profesional de fisioterapia donde te podamos recomendar esos ejercicios específicos, orientados, porque puedes encontrar de pronto hacer muchas expresiones faciales y está bien, pero hay un proceso, un paso a paso. En la parálisis facial solemos iniciar mucho con movimientos primero pasivos, luego pasivo asistidos, y luego activos y de pronto ya después activos y resistidos. Esto que le permite a tu cuerpo poder ganar todo ese proceso de reeducación de aprendizaje motor para que pueda volver a tener su expresión facial y volver a ganar la tonicidad de los músculos. Que es importante que todo trabajo que realices lo hagas frente a un espejo y lo más importante que seas muy consciente y que estés trabajando una simetría, porque al querer mover un lado estamos sobreesforzando el otro y eso nos puede generar un dolor. Por eso lo más importante es que tengas siempre una guía profesional dentro de tu proceso de rehabilitación. Van a haber casos que solo se pueden lograr una intervención adecuada con fisioterapia, pero van a haber otros que necesitan de fonoaudiología o terapia ocupacional. A continuación te quiero contar una historia y una pequeña entrevista de uno de nuestros pacientes de acá de Movética. Hoy nos acompaña una paciente muy especial que logró recuperar su sonrisa y su confianza después de todo su proceso de rehabilitación de una parálisis facial. Gracias, Sofi, por acompañarnos y me gustaría que en este espacio nos pudieras contar un poquito de tu historia, ¿listo? Te voy a ir haciendo como algunas preguntas para que puedas ir como respondiéndolas, contándonos tu experiencia. ¿Te gustaría saber cómo fue ese primer momento cuando notaste los síntomas? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue todo? Bueno, todo empezó como por un dolor de mandíbula. Yo me desperté un día así de casualidad con un dolor todo el día, pero pues yo pensé que era como súper normal. Al siguiente seguía igual, pero como que me empezaba a arder mucho el ojo y yo no entendía por qué. Después sentía rara mi boca, estaba arreglándome, poniéndome maquillaje y cuando estaba como, sí, poniéndome labial, sentía súper rara la boca y me la veía rara al espejo, entonces yo no entendía qué pasaba, pero nada, yo pensé que era algo normal, que tal vez había dormido mal, que sí, no sé, pues se me iba a pasar con una pasta o algo. Entonces salí esa noche. ¿Y te tomaste algo? No. No, porque dije, no, después, porque esa noche iba a tomar y todo, entonces dije, como después miro, pues se me va a pasar fácil, ¿no? Y cuando llegué a la casa de mi amiga, estábamos hablando normal, y yo le dije, oye, tengo algo raro en la cara, mírame. Entonces ella me pone de frente y me dice como, a ver, haz así, pues haz como caras. Y cuando empiezo a hacer esto, como que ella me dice, Sofi, esto no es normal, tu ojo no te cierra, no puedes hacer como el dog face normal, sí. Tu ceja tampoco se mueve mucho, y lo bueno es que a ella le había pasado esto, cuando ella también hace unos años. Entonces ella me dijo, tal vez es esto, pero necesito que vayas al médico. Y yo, no, tranquila, yo estoy bien, o sea, no es nada grave. Entonces al otro día, pues, o sea, como que dije que no, pero al otro día que amanecí ya sí noté más cambios, como mi cara más paralizada. Entonces, nada, fui al médico y pues ahí ya me dijeron todo como, pues que tenía básicamente una parálisis de pues tipo 2, 3. Y ya. ¿Y del tiempo en que iniciaron esos síntomas al momento en que fuiste al hospital, cuánto tiempo fue? Como 3 días, o sea, muy grave, muy grave, me regañaron claramente, me dijeron pues que eso no podía suceder, que pues sobre todo porque podía ser algo mucho más grave, pero pues nada, sí, fue mala mía. Okay. Y en el momento en que te dieron el diagnóstico, pues digamos que son como 2 momentos claves, ¿no? El primero, cuando te viste al espejo. Total. ¿Qué sentiste? Una locura, o sea, en realidad fue muy duro porque yo no entendía básicamente qué me estaba pasando y el ver que como que la movilidad de la mitad de mi cara no estaba, o sea, no pasaba nada, nada, como que sí me asusté, ya llegó el punto en el que me asusté y por eso acudí al médico. Sí, ya cuando te dieron el diagnóstico, nada, pues igual el doctor me calmó un poco, me dijo que no era en realidad tan grave y que digamos como que se podía manejar si tenía como un buen uso de, no sé, herramientas, entonces iba pues a fisioterapia constantemente, se hacían mis ejercicios, sí era muy juiciosa y muy constante, pero pues sí, o sea, igual fue como muy duro todo. Claro.
¿Y qué sientes que fue lo más duro ya? O sea, tomaste la decisión porque el médico te dijo, pero ¿qué sientes que fue lo más duro dentro de todo ese proceso? El tema emocional. El tema emocional fue lo más duro, sobre todo pues porque era algo que uno no se espera y también porque uno no sabe si se va a quedar así, uno piensa que uno se va a quedar así como toda la vida. Yo, pues bueno, ya cuando empezó el proceso yo sentía que no estaba avanzando nada, me veía todo el tiempo al espejo haciendo ejercicios y lloraba mucho porque no veía ningún cambio, o sea, cada vez sentía que iba empeorando. Entonces, la verdad fue muy duro y no era como un dolor físico, sino sí, totalmente emocional. ¿Y qué fue lo que te desencadenó la parálisis? El estrés. Eso también tuve un regaño muy grande por eso, porque me dijeron como, o sea, si sigues estresada, si sigues llorando, te va a seguir o se te va a empeorar o se te va a pasar al otro lado o no te vas a mejorar muy pronto, entonces tienes que ponerle como la energía. Y ya ahí fue cuando cambié como ese pensamiento, porque sí ya venía como unos meses estresada y pues no podía estar más Y es estresada. que es súper difícil porque, o sea, digamos, cuando hay estos diagnósticos, como imágenes diagnósticas, se hacen un montón de cosas para descartar porque puede ser algo estructural, pero de lo que he visto y desde la experiencia con los pacientes que he atendido, es mucho más difícil cuando es un tema emocional y psicológico, porque tienes que atacar otra cosa. Entonces, y el proceso, ese estrés, esa ansiedad, se nota dentro del proceso. Pero muy chévere que lo reconociste, como que hiciste conciencia. A veces son como necesarias esas pausas, porque si no hubieras seguido igual de estresada, igual de ansiosa y no hubieras como tomado conciencia. Bueno, ¿cómo crees que cambió tu percepción de, por ejemplo, la fisioterapia cuando ya te viste inmersa en un proceso terapéutico? Pues bueno, primero, ¿Qué creías primero de la fisioterapia? sí, eso quería decir, en realidad yo no sabía muy bien qué hacía un fisioterapeuta. Por lo general pues siempre está como ese dicho que ellos solo hacen masajes y ya, o no sé, como, o también pues yo solo lo veía para personas que hacían deporte y tenían lesiones, entonces no, la verdad no sabía mucho de la fisioterapia, como hasta ahí. Pero ya cuando empecé como a hablar pues con mi fisioterapeuta, todo, y cuando ya empezó a contarme todo lo que podía hacerme, cuántas cosas tenía para, sí, como para, no sé, mover mis músculos, estimularles, ahí ya como que entendí un poco más y ya pues en todo el proceso fue como súper diferente el cambio que tuve. Y que no solo es como, vamos a mover, vamos a ponerte agentes, porque eso ya, bueno, si quieren más adelante podemos profundizar en el tema de los agentes físicos, pero es más generar la conciencia, y con Sofi fue algo que me tocó trabajar un montón, como sé consciente, mírate al espejo, mira qué está pasando, porque entonces es trabajar mucho el tema de la conciencia, porque la cara son de las cosas que menos movemos, menos ejercitamos, y generar esa conciencia para volver a ganar el movimiento es súper complicado. Listo, Sofi, te quiero preguntar, ¿cuál fue ese momento en el que realmente sentiste que estabas mejorando? Bueno, exactamente no sé, porque pues fueron como 2 semanas, 3 semanas intensas, como de muchos ejercicios, pero yo creo que cuando pude mover la ceja fue lo máximo. Es súper clave. Sí, total, o sea, sí, cuando pude ver al menos un mínimo movimiento de ceja, yo dije, listo, ya estamos mejor. La activación, porque es que muchas veces el paciente quiere ver ya el movimiento completo, pero para nosotros como terapeutas ver una pequeña contracción ya es ganancia. Y sí pasa mucho, que lo que primero se rehabilita o se logra es más esta zona de boca y lo último es la zona de ojito. Y en el caso de Sofi, te quiero preguntar, ¿lograste más cosas viniendo más seguido o también dependió mucho del trabajo que hiciste en casa? Yo creo que ambos son fundamentales. Digamos que acá trabajaba muchas cosas y pues Melanie lo que hacía era mandarme el trabajo en casa y bueno, yo lo hacía y cuando volví acá le mostraba cómo era el trabajo que estaba haciendo, entonces ella me lo corregía, me decía, bueno, mejoremos esto, haz mejor esto, y pues yo creo que fue ambos. Yo creo que en este caso son ambos, porque es también poderle dar las herramientas para que ustedes como pacientes pues se empoderen y puedan llevar a cabo su proceso de rehabilitación. En el caso de Sofía es nuestra paciente como especial y recordada, porque todo fue un poco corriendo, porque tenías tu grado.
Y a mí personalmente y a nosotros acá en Movitica nos hizo muy feliz como ya poder ver a Sofi con sus fotos del grado, con su sonrisa normal, su carita normal, y creo que eso fue lo más satisfactorio del proceso. ¿Cierto? Totalmente. Listo. Para finalizar te quisiera preguntar si alguien que de pronto esté conectado y te esté escuchando y esté sufriendo en este momento una parálisis facial o le hayan dado ese diagnóstico, ¿qué le aconsejarías? Bueno, pues claramente desde mi experiencia entiendo lo que están sintiendo. Es como un momento muy duro, de incertidumbre, de dolor, es lo que le digo, más emocional que físico. Pero sin embargo, pues lo que les quiero decir es que intenten como ser constantes, ir a un buen fisioterapeuta. Sí, traten de hacer pues todos sus ejercicios como les dicen, paso a paso, todo, y ya pues no. Sí, bueno, lo importante es que tengan constancia con todos los ejercicios que les pongan, con todo lo que les recomienden, y también pues no se rindan, van a ver que paso a paso pues van a ir mejorando, y ya, o sea, es más de constancia y de ponerse firme pues con uno mismo, y salir adelante. Y espero se mejoren. Total, la motivación es súper clave, y como Sofi, digamos que en el caso de Sofi tuvimos algo muy especial, y es que pues lo logramos dentro del tiempo que necesitábamos, pero hay procesos que pueden tardar un poco más, y es importante que comprendamos que historias como esta y muchos otros que de pronto lo están viendo, pues recuerden que esto va más allá de un diagnóstico, sino que en realidad es una persona, es un rostro, es una historia, son emociones, son procesos en los que está viviendo, es un contexto, el cual debemos abarcar esa globalidad. Y la fisioterapia en sí no trabajamos solo el músculo, solo el movimiento, solo la gente, sino que en realidad llegamos a esa parte un poco más emocional, más humana, y eso es lo que quiero que nos llevemos para que todos logremos ese bienestar integral. Así que si Sofi, como Sofi, o ustedes conocen a alguna persona que esté pasando por este proceso, recuerden que lo clave es darle motivación y darle esperanzas, porque a veces como muévete más, no estás moviendo lo que sí es importante, pero la motivación es la clave y es lo que determina el rumbo de ese plan de tratamiento. Y recuérdenles que no están solos y que siempre hay una esperanza para que vuelvan a sonreír. Gracias. Bueno, con lo que acabamos de ver con Sofía y su historia que nos compartió, quiero darle paso a nuestro fonoaudiólogo Sebastián Borges. Recuerden que él nos va a hablar en este programa sobre la comunicación y la audición. Gracias, Melanie. El día de hoy abarcaremos un tema demasiado importante en fonoaudiología, y es la voz y la audición como herramientas de tu vida cotidiana. Vamos a abarcarlo desde 3 puntos importantes: el ser con más personas y el ser en un contexto social. Empezamos con el ser. Para abarcar la comunicación, trabajamos diferentes áreas, dentro de ellas la voz, la audición, el lenguaje y el habla. El día de hoy vamos a abarcar 2 de ellos, la voz y la audición. Es importante tener en cuenta que el ser es un ser biológico, que tiene estructuras que funcionan de una manera, pero si algo en esa estructura no está funcionando de manera correcta, va a verse afectada la comunicación. Por ejemplo, puede haber alguna afectación a nivel de voz, ya sea un pólipo, un nódulo, que empiece a afectar las cuerdas vocales. Eso va a generar una afección o una dificultad al momento de hablar, de comunicarse. De la misma manera pasa con la audición. En la audición todo funciona de manera correcta hasta que pueda haber una otitis o una perforación timpánica, o puede haber tinnitus que ya sobrepase un nivel. ¿Qué es el tinnitus? Un pitido constante. Dentro de esas afecciones es importante tener en cuenta que algunas personas pueden tenerlas sin darse cuenta. Pero ¿cómo podemos detectarlas? Con signos de alarma. Uno de ellos es, ejemplo, que sientes tensión en la voz, que tienes dificultad, que ves la necesidad para carraspear todo el tiempo, o sea, al momento de hablar. O sea, que cada cierto tiempo tienes que hacer porque sientes que hay algo ahí. A nivel de oído, puede haber una afección en el momento en el que tú sientas dolor, incomodidad, que te salga sangre o pus del oído.
Esos son signos importantes que nos deberían hacer alarmarnos un poco y decir, bueno, necesito ir al médico para que me mire. Entonces ahí la recomendación es ir a médico general para que te puedan hacer los exámenes especializados según la voz o la audición. También pueden haber afecciones mucho más grandes, afecciones como parálisis facial. La parálisis facial puede venir a afectar la comunicación si llega a tomar parte del oído, o puede haberse una parálisis a nivel de cuerda vocal. Ahí ya la dificultad va a ser un poco más grande. Entonces hay que tener en cuenta estos signos de alarma que te pueden afectar a nivel biológico. No solo se queda en lo biológico, también se queda en lo emocional. En lo emocional, ¿por qué? Porque a veces desde la voz podemos nosotros vernos afectados en el momento en el que de pronto, por mucha emoción de lo que estamos contando, podemos subir la voz o podemos hablar un poco más bajo. Y eso se convierte en una barrera comunicativa. ¿Por qué? Porque la otra persona o nos escucha muy fuerte y se puede molestar un poco, o ya no nos escucha. Pero al nivel emocional, cuando subimos la voz constantemente, empezamos a generar mayor tensión en las cuerdas. Eso quiere decir que a futuro nos va a empezar a doler, nos va a empezar a molestar y va a generar una afección biológica. En el ser, con otras personas, abarcamos el ser como un ser social. Nosotros como seres humanos somos seres sociales de naturaleza. Entonces, es importante que nuestra comunicación con el otro sea asertiva. En el momento en el que en lo personal se ve afectado, van a haber barreras comunicativas que va a evitar que esa comunicación sea asertiva. Entonces, si empezamos a escuchar poco más bajo, pues vamos a vernos constantemente en la necesidad de decir, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Me puedes repetir? ¿Me puedes repetir? Y eso genera una incomodidad a la otra persona porque es como, ay, me toca repetirle. Y también puede haber una incomodidad para uno mismo porque uno entiende una o dos veces y ya la segunda vez que uno dice como, por favor, ¿me repites? Ya se vuelve incómodo. Entonces ahí se genera una barrera comunicativa y el mensaje no lo recibimos. Y el ser como en un contexto social ya determina esas afecciones a nivel de voz o de audición que se pueden generar. Ejemplo, no somos las mismas personas en nuestro contexto familiar que en el laboral. Y esos contextos pueden influir en el ser personal y en el ser con otras personas. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si en el trabajo tenemos constantemente ruido, vamos primero a vernos afectados a nivel de audición y nos vamos a ver en la necesidad de todo el tiempo subir la voz. Entonces, a corto plazo no va a haber una afección muy clara, pero a largo plazo, ya durante años en donde hay una exposición constante a ruido o estamos subiendo todo el tiempo la voz, va a empezar a generar disminuciones auditivas y va a haber afecciones a nivel de la voz. También el contexto, ejemplo, de entretenimiento o de ocio, en el momento en el que de pronto vamos constantemente a conciertos, una persona que le gusta ir constantemente a conciertos, pues todo el tiempo está expuesto primero al ruido de los parlantes durante 1, 2, 3 horas y además uno se emociona y ya no solo canta, sino que grita directamente. Entonces ahí es cuando salimos con dos situaciones distintas, una desde la audición y una desde la voz. Desde la voz, entonces salimos un poco cansados, como que sentimos que estamos un poco disfónicos y esa afectación pues puede verse influida en otros contextos, en el familiar al día siguiente. De pronto nos vemos un poquito más complicados al hablar. Y ahora, ¿quién no ha salido a un concierto y no ha sentido un pitido en el oído? Es porque el oído está fatigado. O sentimos como si tuviéramos el oído tapado. Eso también genera como una sensación de disminución auditiva. ¿Qué sucede con eso? También se vuelve una barrera comunicativa. Tenemos que tener en cuenta estas dos herramientas desde todos estos aspectos para poder cuidar nuestra herramienta, ya sea de trabajo o solo de comunicación. Si tú utilizas la audición o la voz como herramienta de trabajo, es importante que la cuides. Es importante tener presente unas recomendaciones que te voy a dar para que puedas cuidarlas de manera correcta y no te veas afectado en el momento en el que tengas que exponerte a estos contextos. Ejemplo, hacer reposo vocal es importante. A veces quedarnos callados, no solo para descansar las cuerdas, sino para escuchar a otros,
es importante. También tratar de no exponernos a mucho ruido fuera del trabajo si estamos constantemente en el trabajo con ruido. Entonces, no salir del trabajo y colocarnos los audífonos y ponerlos en alto volumen, sino todo lo contrario, tratar de descansar. Sí, hay ruido en la calle, hay ruido en el lugar donde estamos, es normal, pero no es lo mismo a ponerle un ruido constante en audífonos y a todo volumen. También es importante mantenernos hidratados. Las cuerdas vocales se mueven a partir de un movimiento y este movimiento necesita una hidratación constante. ¿Por qué? Porque este movimiento empieza a secar las cuerdas. Por eso nuestra recomendación es cada media hora, cada horita tomar agua. Lo recomendable es tomar 3 litros diarios de agua, pero se puede repartir durante el día. Entonces, en el momento en el que puedas sentir alguna fatiga de voz, tomar un poco de agua. ¿Listo, Melanie? Esa sería nuestra sección desde Fonoaudiología. Y recuerda, cuidar tu voz y tu audición es importante, porque son tus herramientas para la comunicación en la vida diaria. Recuerda, cuidar nuestra voz y nuestra audición es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que no hayan barreras comunicativas con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Estos son los ejercicios que recomiendo para el calentamiento vocal. Vamos a iniciar con humming. Lo ideal es hacer este ejercicio por lo menos 5 veces durante 1 minuto por 10 segundos, haciendo pausas entre cada ejercicio. El siguiente es calentamiento con labios. A algunas personas se les complica este ejercicio. Si se te complica un poco este ejercicio, visualiza el video y luego utiliza un espejo para poder hacer el ejercicio. Listo. El siguiente ejercicio es decir una frase en diferentes intensidades de voz, o sea, en diferentes volúmenes. Vamos a iniciar con volumen alto. El carro rojo va por la vía. Ahora lo decimos en un volumen más normal. El carro rojo va por la vía. Y luego lo hacemos susurrado. El carro rojo va por la vía. Recuerda hacer pausas vocales una vez cada hora durante 5 minutos. Lo ideal es que utilices este tiempo para escuchar a las personas con las que estás. La siguiente recomendación es mantente hidratado siempre que puedas. Lo ideal es tomar 3 litros de agua diarios. Excelente, Sebas. Muchas gracias por toda la información tan valiosa que nos compartes. Muchas veces nuestros pacientes, incluso dentro de lo que hablaste, mencionaste un poquito sobre la parálisis facial, todos podemos presentar muchos cambios tanto en nuestra voz como en nuestra audición. Y es muy importante conocer que todo nuestro cuerpo está conectado. Ya para finalizar nuestro programa vienen 5 minutos súper claves con nuestra fisioterapeuta Lady. Y se viene la hora de movernos. Hora de movernos. Vamos a hacer una pequeña rutina de danza terapia para el adulto mayor. Vamos a empezar con un poco de movilidad articular, de cabeza hasta los pies. Vamos a llevar la cabeza lo más atrás que puedan y lo más adelante. Muy bien, despacio. Lo más adelante que pueden y lo más atrás. Última. Listo. Ahora hacia los lados, tratando de pegar la oreja al hombro. Muy bien. Últimas 2. Y la última, lo más abajo que puedan. Muy bien, vamos a repetir, cabecita adelante y atrás. Adelante. Atrás. Muy bien. Despacio y lo más consciente que puedan hacer el movimiento. Última, adelante, atrás. Ahora vamos a mirar hacia los lados. Giro y giro.
Muy bien. Giro. Última. Giro. Y giro. Ahora, círculos con la cabeza. Adelante y hacia los lados. Muy bien. Me regreso. De nuevo, bajo cabeza y lo más grande que pueda hacer el movimiento. Abajo. Últimas dos. Última. Muy bien. Recuerden que nuestro cuerpo siempre nos está hablando y una forma de agradecerle por todo lo que hace por nosotros es moviéndonos. Vamos a pasar ahora al tronco. Vamos a hacer unas pequeñas inclinaciones hacia el lado, centro y lado. Muy bien. Hacia el lado, centro y lado. De nuevo, lado, centro y lado. Vamos a agregar los brazos. Lado, centro y lado. De nuevo, lado, centro y lado. Si duelen los brazos, solo vamos a inclinar el tronco. Lado, centro y lado. Muy bien, recuerden mover siempre también la cabeza y el cuello. Hacen parte de nuestra columna vertebral. Ahora, círculos con los hombros lo más hacia atrás que puedan. Atrás, grande el movimiento, despacio. Muy bien. Vamos a agregarle los brazos. Círculos. Muy bien. Y los brazos. Grandes círculos, bien grandes. Si duelen los brazos, solo vamos a mover los hombros. Bien grande y hacia atrás. Ahora hacia adelante. Muy bien. Círculos hacia adelante. Brazos. Y estiramos. Muy bien. Ahora vamos a hacer pequeñas rotaciones con nuestro tronco. Vamos a flexionar un poco las rodillas y giramos. Vuelvo al centro y giro. Centro, giro. Muy bien, despacio. Muy bien, dos más. Descanso y vamos a hacer una pequeña marcha en el puesto. Lo más grande que puedan mover las rodillas y los brazos. Si molesta mucho, vamos a hacerlo pequeñito en el puesto. Respirando bien profundo por la nariz y boto por la boca. Muy bien. Vamos a agregarle los brazos y boto. Muy bien, sigan marchando, arriba brazos y boto por boca. Muy bien, vuelvo a marchar, marcho. Muy bien. Última respiración y boto por la boca. Listo, con eso terminamos la sesión de hoy. Los esperamos en los próximos videos. Gracias a cada una de las personas que se conectaron hoy a nuestra primera entrega del Rincón de la Salud. Recuerden que a continuación en pantalla como en comentarios van a poder encontrar cómo van a poder acceder a nuestra guía de salud del tomate con toda la información necesaria sobre las cualidades de este alimento. Y atentos porque Eliana nos va a contar muy rápido qué vamos a encontrar en nuestra próxima emisión. Recuerda, mi nombre es Eliana, fisioterapeuta, y junto con mi compañera Estefanía te esperamos en nuestro próximo programa donde hablaremos acerca de la ergonomía en vendedores informales y la obesidad en adultos. Te esperamos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, donde la salud se vive, se aprende y se comparte.